invitamos a que abren con nosotros. Hola, buenas noches, bendiciones para todos. Espero se encuentren muy, pero muy bien. Gracias, muchachos, por esas alabanzas tan bellas, esas adoraciones, por sacar el tiempo también para adorar a Dios juntos. Y como dice la palabra, juntos en armonía. Espero que hayan podido disfrutar de esa adoración, de esa alabanza, ahí en su casa donde usted se encuentra. Bueno, este es un tiempo precioso también. Y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, ahí donde usted se encuentra, ¿vale? Dice la palabra en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. La palabra nos dice que cuando nosotros llevamos nuestros diezmos al alfolí, dice que hay alimento en nuestra casa. Y dice la palabra que Él derramará bendición
sobreabundante sobre cada uno de nosotros. ¿Cierto que sí? Entonces le invito para que ahí donde usted está, levante su diezmo, levante su ofrenda. Vamos a orar por esos diezmos y esas ofrendas. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias te damos, Señor, así como te hemos alabado, Señor, como te hemos bendecido, como hemos exaltado tu nombre a través de la adoración y la alabanza, Padre. Hoy levantamos también nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Padre, creyendo en tu palabra y siendo obediencia a ti, Padre Celestial. Padre, oro por aquellos que diezman y ofrendan, Señor, que seas tú, Padre, cumpliendo, Señor, tu palabra en ellos, Señor. Padre, y aún para aquellos que no tienen para diezmar y ofrendar, también te pedimos para que los bendiga, Señor, para que ellos puedan dar de lo recibido de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, espero que hayan tenido un hermoso día y pues, bueno, no siendo más, los dejo aquí con la palabra. Amén, los dejo con el pastor Javier y los dejo con esa palabra preciosa que nos ha venido enseñando, que es el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. ¿Ok? Bendiciones. Bueno, hermanos, bendiciones para todos. Dios les guarde, Dios les bendiga en esta noche, una noche maravillosa, preciosa, con el propósito de exaltar, de glorificar el nombre de Cristo. Aquí estoy con ustedes en esta hora para bendecir, hermanos, sus vidas en el nombre de Jesús y declarar, hermano, que cada día Dios hará milagros, señales, maravillas, prodigios en medio de ustedes. Bueno, ahora, antes de iniciar el estudio que hemos venido haciendo del libro de Revelaciones, quiero leerles un poco un texto bíblico muy hermoso que está en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Dice: ahora pues, en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seré mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Una de las cosas que Dios a través de su palabra nos dice, nos da a entender la manera, la forma de convertirnos en ese especial tesoro para Él. Y es que, hermano, pues, escuchando correctamente su voz, guardando su palabra, ¿sí? Es la manera como nos convertimos en su especial tesoro, cuando nosotros no solamente somos oidores de la palabra, sino hacedores de ellas. Porque en el estudio que hemos venido haciendo del libro de Apocalipsis, del estudio de las iglesias que el Señor habla en Apocalipsis, hemos encontrado muchas verdades que han transformado la iglesia de Cristo no para bien, sino para mal, que han transformado la iglesia de Cristo, hermano, ocasionando que el poder de Dios, hermano, no se manifieste como se hacía en el tiempo de los apóstoles. ¿Y eso por qué? Porque muchos han preferido escuchar la voz de hombres que la voz de Dios. Muchos han preferido, hermano, guardar otro pacto con el mundo y no el pacto real que debe ser con Dios. Y entonces, cuando nosotros determinamos oír y pactar con Dios en obediencia, en hacer la voluntad de Dios, entonces ahí cuando nos convertiremos en ese especial tesoro entre todos los pueblos, porque Dios dice: mía es toda ¿qué? La tierra. Entonces Dios nunca te pondrá más adelante, más allá de tu último acto de obediencia. Dios siempre te coloca en esta vida para que obedezcas, no te colocará más adelante. Yo pienso que la obediencia es podemos decir, la flecha que nos direcciona hacia el cumplimiento profético que Dios tiene para nosotros. Entonces, convirtamos en ese especial tesoro hombres y mujeres que oímos la palabra y la colocamos por obra. Recuerda lo que yo siempre he dicho: un sermón incompleto es un sermón que no se practica. Y espero que cada enseñanza se convierta para ti como un sermón completo, que no solamente lo oyes, sino que lo colocas en práctica. Que cada día que oyes la palabra de Dios conoces una verdad, y esa verdad te hace libre y tú la colocas en práctica en tu vida. Amén. Bueno, entonces espero que te conviertas a partir de hoy en ese especial tesoro de Dios, escuchando la voz de Dios y guardando su palabra. ¿Ok? Bueno, amados, vamos al estudio que hemos venido tratando en estos días, que es el libro de
revelaciones y vamos a estudiar hoy la carta que escribió Jesucristo a la iglesia de Sardis. Vaya conmigo por favor al libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar y que sea el Espíritu Santo de Dios en esta noche hablándonos, guiándonos, direccionándonos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, por tu palabra en esta noche. Te pido, Señor, que nos ilumines, que nos guíes, que esta palabra, Señor, toque nuestros corazones, abre nuestro entendimiento. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, para comprender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Oro por cada hermano, cada hermana que nos está sintonizando en estos momentos, para que tu gracia, tu amor y tu luz resplandezca sobre ellos. Oro por aquellos que han estado enfermos, Señor, desato sanidad sobre sus vidas. Declaro que toda enfermedad en el nombre de Jesús es cortada ahora por el poder de la palabra, porque tú llevaste a la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Y cubro todos los hogares de tus hijos, de estos hombres y mujeres creyentes en ti, Señor, fieles a ti, Señor. Guárdanos de toda peste destructora, guárdanos de toda enfermedad, epidemia, y ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia contigo, Dios. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a estudiar hoy la carta de la iglesia que dirigió Jesucristo a la iglesia de Sardis. Vamos a hablar un poco de esta ciudad Sardis. Sardis era una ciudad maravillosa al pie del monte Mol, en la ribera del río Portaoro. Esta ciudad era la capital del país llamado Lidia, que se extendía hacia el oeste de Asia Menor y se gloriaba por sus cuantías de oro. O sea, era una ciudad muy, pero muy rica. Lidia era una nación fuerte, pero precisamente este bienestar de riquezas, de oro, llevó a esta ciudad a su perdición. Su último rey, Creso, quien se consideraba entonces el gobernante más rico, fue castigado y llevado preso por el rey persa Ciro en el año 546 a.C. Más tarde Sardis fue ocupada por los romanos y en el siglo IV fue convertida en ruinas por Temur, guerrero asiático. Actualmente Sardis es un terreno desocupado en ruinas. Sardis significa en nuestro lenguaje aquellos que salieron fuera. Oiga bien, Sardis significa en nuestro lenguaje aquellos que salieron fuera. Más adelante como siempre hemos estudiado los significados, a medida que vamos evolucionando en este estudio, nos damos cuenta del por qué tiene ese nombre en nuestro lenguaje. El autor de esta carta, miremos Apocalipsis 3.1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Cristo se recomienda como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Los 7 espíritus es aquí donde Cristo da a entender a la iglesia de Sardis que está muerta y que tiene que buscar la vida. ¿Y dónde busca la vida? La vida la busca a través del Espíritu de Dios.
Él en otras palabras le dice a esta iglesia, estás muerta. Y necesitas buscar la vida, y la vida se encuentra en el Espíritu de Dios. Entonces todos nosotros como iglesia, para encontrar vida, y por eso es que nosotros estamos muertos, la palabra lo dice, en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Pero para que nosotros hallemos vida, cuando llegamos a Cristo, entonces el Espíritu Santo viene y habita en nosotros, y nos da vida. Y por eso dice que Jesucristo vino, Cristo empieza a vivir en nosotros, y dice que Él nos vino a dar vida, y vida ¿qué? En abundancia. Pero esta iglesia de Sardis estaba muerta, y por eso una de las recomendaciones que le hace el Señor, y le dice claramente, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas, dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. O sea, esta iglesia se creía que estaba viva, que estaba avivada, pero realmente no. Todo eran simplemente, ¿qué? Apariencias. Y esto nos lleva a creer también en el mundo en que vivimos. Hay gente que aparenta estar viva espiritualmente, pero realmente en su interior está, ¿qué? Muerta. Ahora, las 7 estrellas. Las 7 estrellas son representantes de la iglesia. Ya lo hemos hablado en las iglesias anteriores. Y están de la mano de Cristo. Da a entender a esta iglesia el reconocer a los verdaderos siervos de Dios. En una estrella de Cristo debe brillar la luz de Dios. En una estrella de Cristo debe derramar la luz divina, que es la enseñanza, o sea, enseñar a otros a conocer de Dios, a conocer de Cristo. Una estrella tiene que cada día ganar adeptos. Eso es lo que hace una estrella de Cristo. Una estrella debe derramar la luz divina. Una estrella guía y lleva a hombres al Señor. Una estrella genuina debe estar en las manos de Cristo, dejarse gobernar por Él y cumplir su voluntad. Esa es la función que debe cumplir una estrella. Una estrella es un siervo de Dios, un siervo de la iglesia. Ahora vamos a ver las características de la iglesia de Sardis. Vaya Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, es una iglesia que poco a poco estaba, ¿qué? Hermano, muriendo. Y el Señor le advierte, le dice claramente, sé vigilante, porque se había descuidado. Cuando una persona no está vigilando bien, quiere decir que se ha descuidado. Y el Señor le dice claramente a esta iglesia, te has descuidado. Tienes que afirmar lo que está vivo todavía. Le advierte. Pues dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, Cristo le dice a esta iglesia, tus obras perfectas no las he encontrado delante de Dios. Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, al parecer esta iglesia había recibido una buena enseñanza, no de todo corazón, más bien teórica. Conocían, tenían el conocimiento, pero les faltaba que ese conocimiento lo llevaran ¿a qué? A la práctica. Por eso en el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Era porque conocían la palabra, conocían la verdad, pero no lo estaban aplicando a sus vidas. Entonces ahí comienza a surgir, después de su caída en el paganismo, como una especie como de avivamiento, querían como levantarse, pero esto no les alcanzó. ¿Para qué? Esa fuerza no les alcanzó para cristalizar la nueva forma de vida, y estos odres viejos no pudieron, no contuvieron el vino nuevo, y por eso ese avivamiento o ese reavivamiento era tan solo exteriormente, lo que dice Apocalipsis 3.1. Dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. O sea, ellos trataron de como que de avivarse, pero esa fuerza no fue tan suficiente como para seguir adelante, como para continuar. Y entonces el Señor por eso claramente les dice a ellos que tenían el conocimiento, pero les faltaba practicar ese conocimiento en sus vidas.
¿Sabe que de igual manera hoy en este tiempo, nos parecemos un poco a esta iglesia de Sardis? Porque muchos tenemos el conocimiento y nos falta practicar la palabra de Dios. Muchos cristianos conocen la verdad, pero aún así fornican. Conocen la verdad, pero aún así adulteran. Conocen la verdad y aún así mienten. Conocen la verdad, hermanos, y no agradan a Dios con sus hechos. Y es lo mismo que le pasaba a la iglesia de Sardis. Tenían el conocimiento, pero no querían aplicarlo. O sea, ya sus vidas habían cambiado de punto de vista. Pero en sus corazones seguían albergando, hermano, el pecado. Seguían concibiendo el pecado. Muchas buenas obras fueron hechas, pero no fueron perpetuas. O no fueron perpetuadas hasta el fin. Por eso en Apocalipsis 3:2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado que tus obras perfectas, o sea, esas obras perfectas sean delante de Dios. No halló, Dios, Jesucristo no halló esas obras perfectas delante de Dios. Entonces, el hecho de que los sardianos hayan aceptado las enseñanzas de Cristo era una buena obra, claro que sí, pero no la llevaron hasta el fin. Ellos no la llevaron hasta el fin. Estas enseñanzas las aceptaron con la mente y no con el corazón. Muchos hoy en día aceptan las enseñanzas con la mente. ¿Y sabe cómo llamo a estas personas que aceptan las enseñanzas con la mente y saben que lo que el Señor dice en la Escritura es cierto, pero no la aceptan con el corazón? Los llamo simpatizantes. Porque esas personas, hermano, óigame bien, no se han convertido al Señor. Porque para haber una conversión plena tiene que haber no solamente una aceptación de mente, sino también una aceptación del corazón. Que lo que yo he recibido en mi mente, pues se ejecute en mi vida. Que lo que yo he aprendido teóricamente lo lleve a la práctica. Es allí cuando mis hechos, que es el fruto, porque el Señor decía que cómo conoceríamos nosotros un buen árbol por sus frutos. Entonces, si yo estoy pegado a Cristo, si yo soy esa plantica injertada en el tallo que es Jesús, pues automáticamente mi fruto tiene que ser conforme a ese injerto o donde estoy injertado, que es Cristo. Recuerde que Él dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos ¿qué? El pámpano. Entonces encontramos aquí en el libro de Apocalipsis cómo a través de esta iglesia hoy estamos siendo confrontados. Porque muchos quizás han aceptado la palabra de Dios en su mente, pero no en su corazón, porque dicen una cosa y hacen totalmente otra, siendo que hipócritas con el Señor. Ahora bien, ellos comprendieron y reconocieron la verdad, pero en la vida se revelaban acciones claras de que sus corazones no había lo mismo que había en sus mentes, que había en sus cabezas. Por eso es que esta iglesia, considerándose viva, en realidad estaba ¿qué? Muerta. Por eso muchos cristianos hoy en día se consideran vivos porque tienen el conocimiento, pero realmente en sus corazones no han aceptado al Señor. Y entonces están como esta iglesia, se creen vivos, pero realmente están ¿qué? Muertos. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo estás tú en esta noche delante de Cristo? ¿Eres una persona oidora y hacedora? ¿Te has convertido como lo que leímos ahorita en Éxodo, del tesoro de Dios? Porque sabes oír y porque guardas ese pacto nuevo en Cristo Jesús. Recuerda que Él es el último pacto que se trazó en la humanidad. El nuevo pacto es el que nosotros aceptamos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y la iglesia de Sardis sí cambió su punto de vista en sus pensamientos. Estaba de acuerdo con la palabra, pero realmente hacían todo lo contrario. Entonces, en esta iglesia quedaron algunas pocas personas fieles a Dios y espiritualmente ¿qué? Vivas, o sea, había un remanente que quedó fiel a Dios allí y estaban espiritualmente vivas. Miremos Apocalipsis 3:4, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andaron conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y andarán, conmigo en vestiduras blancas,
porque son dignas. O sea que estas personas iban a ser recompensadas por el Señor. Quedaron pocas personas allí en esta iglesia de Sardis que no habían manchado sus vestiduras, y que el Señor les hace una promesa de andar con Él en vestiduras blancas, porque eran personas que dignas. Ahora, esto nos lleva a mirar cuál era el periodo de Sardis. ¿Cuál fue ese periodo de Sardis? Este periodo abarca los tiempos de la Reforma. Recordemos que en la iglesia de Tiatira también quedó gente, unos pocos fieles. Pero en la iglesia de Sardis, estos pocos fieles toman mucha fuerza, ¿sí? Y este abarca los tiempos de la Reforma, desde el momento en que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó sus 95 puntos de la tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, hasta el año 1750. La palabra Sardis, ahora vamos a entender por qué el significado de la palabra Sardis, aquellos que salieron fuera. Y los que salieron fueron los protestantes, como si escucharan la invitación de Dios. Entonces, ¿por qué se llama Sardis? Porque ahí fue donde se manifestaron los protestantes, los que no estaban de acuerdo con la impunidad de la iglesia universal, de la iglesia papal. Se rebelaron, salieron fuera y se mostraron al mundo como si escucharan la voz de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Miren lo tremendo. Hoy en día nosotros, que estamos recibiendo a nivel mundial? Plagas. Hay enfermedades de todo tipo, y hay una epidemia que está afectando el mundo entero. Pero hay una promesa para aquellos que oigan bien, oigan correctamente la voz de Dios, para aquellos que hayan aceptado a Cristo no solamente en sus mentes, sino también en sus corazones. Así como estos pocos fieles que habían en la iglesia de Sardis. Apocalipsis 18:4 lo dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. Hermano, nosotros tenemos que salir de lo inmundo, de lo que nos contamina, de todo aquello, hermano, que ha contristado el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Nosotros no podemos participar de los pecados de los demás. Tenemos que santificarnos cada día. Y entonces así no vamos a recibir, ¿qué? Parte de sus plagas, o sea, de el castigo que Dios trae para el mundo. Y lo dice aquí Apocalipsis 18:4, lo dice claramente. Hoy en día el mundo prácticamente está siendo juzgado por Dios mismo, debido a tanta rebeldía de la humanidad, debido a tanta dureza del corazón, debido a que el mismo hombre se ha adueñado de lo que no es de ellos. La iglesia es de Cristo, no de los seres humanos, ni un hombre en especial. La iglesia es de Cristo. Él es el pastor, el único pastor. Nosotros simplemente somos siervos, estrellas que estamos en su mano, y Dios nos comisionó para guiar al pueblo, para apacentarlo, darle palabra, darle el consejo, y ya cada cual toma su decisión de lo que hace. Y entonces, esta gente que hizo, salieron fuera de la tiranía y corrupción del catolicismo. Pero los reformadores, aunque introdujeron la corriente viva en la corrompida iglesia de ese tiempo, no llevaron la obra hasta el fin. No llevaron la obra hasta el fin. Ellos llevaron la Biblia al pueblo. Aquello que los papas en ese tiempo habían hecho el libro sellado. Nadie podía leer. Solo se leía en latín, lo entendían solamente los curas nomás. Enseñando que la Biblia es la única fuente que da dirección correcta a la fe o a la creencia. O sea, los protestantes, ellos enseñaron la Biblia al pueblo. Enseñaron que la única fe, fuente de dirección correcta de la fe, era la palabra de Dios. Ellos no pudieron prender en el pueblo el amor a la Biblia. Por eso hoy en día a muchos protestantes les cuesta también leer la Biblia. Eso o sea, a ellos les faltó enseñarle al pueblo en ese tiempo el tener amor por la palabra, el leer, el que leyeran la palabra. ¿Saben que eso es una lucha con mis hermanos de la iglesia? Para que lean la Biblia es como una señora que le embolataron las gafas.
y busque las gafas y no la encontraba en la casa. Y cuando fue el domingo a la iglesia, se dio cuenta que sus gafas estaban dentro de la Biblia. O sea que en toda la semana esta mujer no cogía la Biblia para nada, no leía la Biblia. Y entonces resulta que eso viene de la época de la iglesia de Sardis. La gente le escuchaba, le gustaba oír la palabra, pero no le gustaba ir a su casa a escudriñar de lo que le habían enseñado. Y cuando fueron surgiendo a medida del tiempo la tecnología y todo eso, peor todavía, porque la gente prefería ver novelas que estudiar la Biblia. Increíble esto, ¿verdad? Entonces, ellos no pudieron enseñarle al pueblo el amor a la Biblia. Entonces, un porcentaje alto hoy en día de protestantes no lee la Biblia, o si la leen muy poco. Todo el espíritu protestante de ese entonces era más semejante a una lucha por la libertad política que una regeneración espiritual. Ellos, los protestantes de ese tiempo, luchaban más por independizarse de cuestiones políticas, porque la iglesia de ese tiempo, recuerde que estaba relacionada más con la política que con la parte espiritual. Entonces era la lucha de independizarse de ellos. Los protestantes de esa época estaban más interesados en la victoria de la palabra de Dios en la mano para decir tengo razón, que la victoria de la palabra de Dios en los corazones. Les interesaba más que todo decir tengo razón, pero no llevaban a que la gente se arrepintiera, se convirtiera al Señor y fuera ¿qué? Salva. En este tiempo de la iglesia de Sardis, ellos buscaban más escuchar una rica predicación tan solo para recrear su oído y admirar la elocuencia del orador, pero no para conducirse de acuerdo a la predicación. ¿Sabe que yo veo en mucha gente que va a la iglesia el mismo sentir? Les gusta cómo predica, les gusta, no, me gusta el pastor cómo predica, me gusta cómo habla la palabra. Pero muchos hermanos no están escuchando de la manera correcta. Y la manera correcta es para conducirse de acuerdo a ¿qué? A la predicación. Que lo que se predique lo lleven a la práctica. Hay veces nos parecemos a la iglesia de Sardis, la gente escucha, pero no hace. Escucha de una manera incorrecta. Por eso la reforma en los ojos de Dios fue considerada muerta. Porque no fue llevada ¿a qué? A su fin. La reforma, Dios permitió que se estableciera, ¿era para qué? Para que la gente no solamente cambiara su manera de pensar, su óptica de ver las cosas en el mundo, sino también para que en su interior hubiera un cambio, para que fueran nuevas criaturas. Apocalipsis 3:1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea que ellos no terminaron, porque las obras de ellos no fueron perfectas delante de Dios. Esta reforma dio cierta cantidad de hombres no corrompidos y dignos que por los siglos vivieron como estrellas. Y lo dice Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta reforma de la iglesia de Sardis, o sea, la gente que surge de la iglesia de Sardis y traen la reforma, son gente digna, que el mismo Jesucristo lo está diciendo allí. Le escribe a esta iglesia, le dice, esa gente son dignas y se vestirán de vestiduras blancas conmigo, andarán conmigo. Y algunos de esos hombres de esa época fueron Hush, Wycliffe, Savonarola, Lutero, Zwinglio y otros hermanos que fueron bastante conocidos durante este tiempo y ayudaron a una reforma que nos trajo a nosotros hoy en día el cristianismo que tenemos, que tratamos de agradar a Dios y tratamos de caminar de la manera correcta. Y otros, porque estos predicaron aquello que los hombres aceptaron y que Dios recomendó digno de recordar y proteger. Entonces estos hombres
Fueron dignos porque no se dejaron, digamos, mezclar con lo que se estaba viviendo en ese momento. Ellos determinaron no solamente ser oidores, sino hacedores. Fueron ejemplo en sus vidas. Y enseñaron esta palabra, hermano, y enseñaron a otros a aceptar lo que Dios dijo que era digno de retener y de recordar y proteger. Ellos lo hicieron. Apocalipsis 3:3 dice, le dijo Jesús a la iglesia, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Saben que en este tiempo usted y yo tenemos que acordarnos de lo que hemos recibido? Guardarlo y colocarlo en práctica en el momento adecuado en nuestras vidas y arrepentirnos de lo malo cada día y caminar con Dios como Dios quiere que caminemos. Dice, pues si no velas, mire lo que dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor mismo lo dice en su palabra, que Él vendrá como ladrón en la noche. Él lo dijo en Mateo, vuelve y lo repite aquí. Y por eso nosotros tenemos que estar vigilantes, porque en estos tiempos que estamos viviendo, usted no sabe que todo lo que se está sirviendo es una manifestación precisamente para preparar la venida, oiga bien, de Cristo y también la venida del anticristo. Y eso nos lo revela la palabra. Ahora, ¿qué recompensa recibirán para los vencedores en Sardis? ¿Qué recompensa van a recibir? Y con esto terminamos la enseñanza de Sardis. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué dice a las iglesias? Porque lo está diciendo a todas las iglesias de todos los tiempos, a todos los pueblos que son la iglesia de Cristo de todos los tiempos. El que venciere será vestido de vestiduras ¿qué? Blancas. Vestidura blanca es símbolo de la santidad, de la pureza de estas personas, las cuales obtendrán una mayor pureza, una mayor vestidura en la eternidad, una mayor santidad en la eternidad. A eso es lo que se refiere esto. Que estas personas que vencieren, oigan bien, van a recibir unas vestiduras de mucho alto nivel, más blancas, más santas. Lo segundo es que no borraré el nombre del libro de la vida. Se borrará solo de aquellos que mueren espiritualmente. Oiga bien, el nombre se borrará de aquellos que mueren espiritualmente. O sea, no es suficiente considerarse vivo espiritualmente, sino que es necesario vivir la vida espiritualmente. Vuelvo y le repito esto, no es suficiente considerarse vivo espiritualmente, sino que es necesario vivir la vida espiritual. Hay que vencer la muerte espiritual. ¿Cómo le decía Jesús a los fariseos? Le decía que eran sepulcros ¿qué? Blanqueados. Porque caminaban, sí, aparentemente tenían vida, pero estaban muertos. Hoy en día quizás dentro de muchas iglesias hay gente así, que aparentan tener vida espiritual, pero realmente no están vivos espiritualmente. Si ese es tu caso, tú tienes que empezar, y es necesario que empieces a vivir la vida espiritual. No a considerarse vivo espiritual, tienes que vivir la vida espiritual. Y tú me dirás, pastor, ¿cómo yo vivo la vida espiritual? Pues la vives cada día dando el fruto que el Señor espera de ti. Y ese fruto se da conforme a lo que yo conozco en la palabra, que es lo que el Señor le decía a la iglesia de Sardis: retiene lo que has recibido. Guárdalo y retiénelo y enséñalo. Lo que hemos recibido tiene que evidenciarse en nuestras vidas. Y esto es lo que es la evidencia de que tú naciste de nuevo. Es la evidencia de que tú eres un convertido al Señor. Si no, estás muerto espiritualmente. Si tú dices una cosa y piensas otra cosa, pero tu manera de hacer es totalmente distinta, quiere decir que tu vida espiritual está muerta, no hay vida espiritual. Necesitas vivir la vida espiritual y tienes que vencer la muerte espiritual. Efesios 2:1 lo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién vino a darnos vida? Jesucristo.
Y cuando yo lo recibo a Él en mi vida, tiene que haber cambios, si no, estás muerto espiritualmente. Lo tercero que encontramos aquí, entonces primero vestiduras blancas, es la recompensa. Lo segundo es que no va a borrar el nombre del libro de la vida. Pero, o sea, aquellos que practican la vida espiritual son los que están escritos ahí. Porque esa es la evidencia. El tercero, confesar su nombre delante de Dios y sus ángeles. Hermano, ¿usted se imagina que Jesucristo confiese tu nombre delante del Padre? ¡Wow! Uno debe sentirse muy honrado por el Señor. O sea, son los que vencieron espiritualmente, conservando que su pureza y fidelidad al Señor, los que van a ser presentados al Padre. Óigame bien, ¿quiénes van a ser presentados al Padre? Aquellos que conservaron su pureza, aquellos que, oigan, pureza en el sentido de la doctrina, de lo que hemos recibido, que no se dejaron contaminar ni por el, oiga bien, o sacaron de sus vidas las enseñanzas de Jezabel, las enseñanzas nicolaitas, las enseñanzas de Balaán, todo esto, y que santificaron y cada día vivieron conforme a la palabra, fueron fieles al Señor, los mantuvieron puros de acuerdo a la doctrina que habían recibido, son los que van a ser presentados ante el Padre. Yo quiero ser presentado ante el Padre. Yo no sé si tú quieres. Por eso es que la iglesia de Sardes nos da una enseñanza hoy. ¿Y cuál es la enseñanza? Que tú tienes que mirar cómo estás espiritualmente. Si estás vivo espiritualmente o estás muerto espiritualmente. Bueno, hasta aquí la enseñanza de hoy. El próximo domingo vamos a seguir estudiando la carta que escribió Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Entonces en esta de Sardes estuvieron los reformadores, esa gente que fue muy importante para que hoy en día usted y yo seamos esos protestantes, pero seamos protestantes como lo fueron ellos, hermano, y mejor que ellos, llenos de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esa palabra que hoy tú nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, cada día a estar vivos espiritualmente y a vivir espiritualmente, Señor. No solamente que creamos que estamos vivos, sino que nuestras acciones manifiesten de que estamos vivos espiritualmente. Ayúdanos a vencer toda muerte espiritual. Ayúdanos a vencer, Señor, todo aquello que quiera dañarnos, contaminarnos y a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados, Dios les bendiga. Entonces nos vemos, si Dios lo permite, este domingo a las 8:30 de la mañana estaremos aquí otra vez nuevamente estudiando la iglesia de Filadelfia. Mil bendiciones, Dios les guarde y yo sé que el resto de semana usted verá la gloria de Dios. Dios está contigo y Dios quiere que tú seas ese tesoro que oye la palabra y la aplica a su vida. Mil bendiciones, Dios les guarde.